Muy buenos días a todos. Para el teórico de hoy, una breve introducción es saber que la hidatidosis, enfermedad, es una infección zoonótica causada por el parásito Echinococcus granulosus, un céstodo que necesita dos huéspedes mamíferos para completar su ciclo evolutivo. El huésped definitivo es el perro y la forma larval o quística se encuentra en uno o más especies de mamíferos herbívoros u omnívoros. La infección en humanos se produce mediante la ingestión de huevos del parásito, como resultado de la contaminación directa o indirecta con la materia fecal de un perro infectado. Este parásito tiene una distribución cosmopolita. Existe en todos los continentes, extendiéndose desde el norte del Círculo Ártico hasta Tierra del Fuego. Y nosotros en Mendoza, mayormente en Malargüe, se registran numerosos casos al año. Por eso es que le damos suma importancia a esta enfermedad, siendo también de denuncia obligatoria cuando se diagnostica un caso. En cuanto a la taxonomía, decimos que los céstodes constituyen una de las tres grandes clases del tronco Platelmintos, además de las características del tronco al que pertenecen. Poseen otras propias. Son helmintos alargados y acintados, simétricos bilateralmente, aplastados dorso-ventralmente, carecen de sistema circulatorio, de aparato respiratorio y de tracto digestivo. Todos los céstodes son parásitos y en estado adulto viven en el intestino de vertebrados, utilizando uno o más hospedadores intermediarios que son, según sean los casos, vertebrados o invertebrados. El cuerpo de la mayoría de los céstodes está formado por varios anillos denominados proglótides, existiendo una región anterior con elementos de fijación, llamados escólex. La clase Cestodes contiene dos subclases además. Una que se denomina cestodarios, está formada por céstodos simples que parasitan a peces primitivos y a tortugas. La subclase Eucéstodos contiene las llamadas tenias verdaderas, teniendo gran importancia económica y sanitaria las incluidas en los órdenes pseudofilidios y ciclofilidios. Hoy nos vamos a centrar en lo que son los ciclofilidios. Y podemos decir que se encuentra de estos la mayoría de los céstodos que parasitan a aves y mamíferos, y los más importantes desde el punto de vista sanitario y socioeconómico además. Se caracterizan por poseer un escólex que porta cuatro ventosas y a veces ganchos, uno o dos juegos genitales, que contienen aberturas genitales a los lados. También contienen útero ciego y glándulas vitelógenas, formando una única masa situada detrás del ovario. Los huevos carecen de opérculo y salen al exterior ya embrionados. En el ciclo vital solo existe un hospedador intermediario que es, según los casos, un vertebrado o en un invertebrado. El orden Ciclofilidios contiene unas 14 familias con varios centenares de especies, siendo las más importantes las familias Tanidae, con sus géneros Tenia, Teniarynchus y Echinococcus. Vamos a hablar de la morfología. El adulto mide de 2 a 5 milímetros de longitud, es blanquecino, curvilíneo, recto o angulado. El excoles es globuloso y armado con 4 ventosas y mide unas 300 micras de diámetro aproximadamente. El cuello mide 1 milímetro y la cadena consta de 3 a 4 segmentos que son el distal, gravido, tan largo como la mitad de la tenia. Es oval o recto. Los huevos son a microscopía óptica iguales a los de Saginata o Solium y miden aproximadamente 35 micrones de diámetro. En cuanto a la hidátide, es quística, ¿sí? Podemos distinguir en ella el continente y el contenido. El primero, el continente, tiene una cubierta externa que es cuticular, de material blanquecino, dispuesto en capas como catáfilas de cebolla.
homogéneo y permeable a soluciones y alcanza un espesor de 1 centímetro y carece de células. La cubierta interna es la membrana germinativa, celular, de unas 25 micras de espesor y a su vez compuesta de 3 capas. Determinan una cavidad más o menos esférica llena de líquido límpido, que le decimos comúnmente como cristal de roca, que contiene varios solutos y elementos en suspensión, tales como vesículas hijas que miden milímetros o centímetros. También vesículas prolígeras, repletas de escólices invaginados y recubiertas solo por membrana germinativa o prolígera. También encontramos escólices libres, algunos invaginados, y asimismo encontramos en suspensión restos de escólices, ganchos libres y membrana. Con excepción de las vesículas hijas, los demás elementos en suspensión constituyen lo que se denomina la arenilla hidatídica. Vamos a pasar ahora a hablar del ciclo biológico. Tenemos un ciclo indirecto, un hospedador definitivo, que son los cánidos. Por ejemplo, perros, zorros, lobos, chacales. Y los felinos como gatos y leones. Un hospedador intermediario, que son los vertebrados herbívoros, y accidentalmente el hombre, que es el huésped vicariante. Entre los primeros se destacan los ganados ovinos, caprinos, bovinos, también pueden ser guanacos, llamas y vicuñas. El elemento infectante para el hospedero definitivo es el ortoescólex, que es el escólex viable, de larvas que parasitan de herbívoros, que el cánido o felino ha ingerido. En la luz de su intestino delgado, los escólices libres se evaginan. Para ello es indispensable una proteína de contacto presente en sus jugos digestivos, desarrollando tenias enteroparásitas grávidas ya a la 8ª o 9ª semana del ingreso, y que desprenderán constantemente su último segmento, cargado de huevos, el que será arrastrado con el contenido intestinal, yendo al exterior con las heces. El huésped intermediario se infecta por la ingestión de esos huevos, que contaminan aguas, verduras, tierras, pastos, etc. En el intestino, por acción del pH y jugos digestivos, se libera el embrión hexacanto, que cumplirá una evolución parecida a la del embrión de Taenia saginata o Solium. Penetra la pared intestinal hasta ingresar a la luz vascular. Pierde los ganchos y es arrastrado por la circulación a la par que se multiplica. Puede alcanzar a cualquier órgano o tejido del hospedador. Esa masa plasmoidal multinucleada prosigue su evolución como tal hasta sufrir una degeneración por falta de nutrientes que la penetran por ósmosis, ¿sí? Entonces sobreviven solo las células más periféricas que determinan la capa germinativa. Luego membrana germinativa propiamente dicha va a ser, que continúa multiplicando sus células, aumentando la colección líquida interior y luego segregando el material amorfo de la capa cuticular. Se ha formado una hidátide propiamente dicha. Se informa que ya al 7º día del ingreso hay una hidátide o larva de unas 70 micras de diámetro aproximadamente. El tejido huésped, a su vez, responde con una reacción inflamatoria periférica, en la que hallamos una capa interna de células gigantes multinucleadas, epiteloides y eosinófilos. Otra capa contiene polimorfos nucleares, linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, eosinófilos y otras. Más externa de fibrosis y parénquima comprimido. Con la evolución, esta capa adventicia va fibrosándose y se ha constituido lo que se denomina un quiste hidatídico. Luego de desarrollada la larva, unos 200 días después del ingreso al organismo, se inicia la formación de vesículas prolígeras. En la capa germinativa aparecen engrosamientos, que luego son mamelones celulares, protuyendo hacia la cavidad y que diferencian sus células y tejidos hasta constituir verdaderas bolsas
germinativas, llenas de escólices, miden 200 a 500 micras aproximadamente, contienen 30 o 40 ortoescólices o escólices libres. Flotan estos libres en el líquido hidatídico. Luego se desintegra su envoltura, se liberan los escólices. Al cabo de cierto tiempo, consumidas sus reservas de glucógeno, se convierten en metaescólices, que son no viables y finalmente también se van a desintegrar. Las vesículas hijas tienen o son germinativas y cuticular, y el contenido de cualquier hidátide puede alcanzar varios centímetros de diámetro. Se formarían a partir de células germinativas englobadas en la cutícula original. La mayoría de las veces se desarrollan hacia la luz de la larva original, pero pueden hacerlo hacia el exterior también. En su interior pueden formarse, por igual proceso, vesículas nietas. La larva no tiene una velocidad de crecimiento determinada. Según hay algunos autores, puede permanecer en plena vitalidad por más de 30 años. Puede ocurrir que muera, ya sea por calcificación de la adventicia, lo que impide el ingreso de nutrientes, o por invasión bacteriana, o por la ruptura, o también que se desgarre con vuelco de todo su contenido. Si los escólices viables contactan serosa, como por ejemplo el peritoneo o la pleura, experimentan una evolución retrógrada, desarrollando cada uno una nueva hidátide, que sería la hidatidosis secundaria, si el hospedador es ingerido por un cánido o felino. Los mismos escólices experimentarán una evolución progresiva, formando tenias en la luz de su intestino delgado. Hablamos un poco ahora de la enfermedad que es la hidatidosis. Las acciones patógenas del parásito humano, que se denomina hidátide, tenemos la mecánica, compresiva y oclusiva de los órganos donde asienta, y la tóxica, por sustancias que pueden causar reacciones de tipo alérgico, a veces anafiláctica, y hasta puede producir hepática. Además, eventual hidatidosis secundaria o su ruptura y evacuación hacia los conductos comunicados con el exterior, que pueden ser las vías respiratorias, urinarias, vías biliares, etc., con el consiguiente cuadro obstructivo. Este parásito produce eosinofilia no muy marcada, entre un 8 a un 10%. La velocidad de eritrosedimentación aumenta durante el desarrollo de la larva y desciende cuando ésta se muere. Dentro de la hidatidosis hepática puede ser en cualquier segmento, la superficie correspondiente deformando la arquitectura hepática y regional hacia pulmón, elevando el diafragma o hacia la cavidad abdominal. La hidatidosis pulmonar son o se producen fenómenos compresivos y obstructivos del mismo tipo. Imágenes netas, homogéneas en lo que son las radiografías de tórax. Eventual ruptura hacia vías aéreas, que se produce evacuación del contenido mediante una vómica hidatídica. Y modificación de la imagen radiográfica. Además, hay tos irritativa, seca o puede ser poco húmeda, expectoración hemoptoica, disnea, vómitos, etc. La hidatidosis cerebral se manifiesta por cuadros de hipertensión endocraniana, signos de irritación cortical, etc. Puede ser grave por su compartimiento compresivo. Y dentro de la hidatidosis ósea, en esta localización no hay periquística, ¿sí? Y es común la vesicularización exógena. Por compresión destruye el tejido, perdiendo resistencia el hueso, y son comunes las fracturas patológicas. Para el diagnóstico es muy importante la clínica y esta depende del órgano afectado y de la presencia de complicaciones. Sin embargo, hay muchas personas asintomáticas en las cuales la presencia de quistes es solamente un hallazgo por imágenes. Los síntomas más frecuentes que se producen en el quiste hepático
van a incluir dolor, masa palpable, ictericia y fiebre. Los quistes pulmonares pueden producir tos, hemoptosis o vómica. Las complicaciones que pueden producirse son la rotura del quiste o ya sea la infección. El diagnóstico de la hidatidosis se basa en los antecedentes epidemiológicos, el examen físico, el diagnóstico por imagen y las pruebas serológicas. Se debería sospechar hidatidosis ante la presencia de una masa quística, especialmente ubicada en el abdomen o en el tórax, asociada a antecedentes epidemiológicos, por ejemplo, lugar de origen, contacto con perros, familiar con diagnóstico de hidatidosis. En el caso de la hidatidosis hepática, el método de elección para el diagnóstico corresponde a lo que es una simple ecografía, debido a su mayor especificidad y sensibilidad. Se debe considerar este examen para el diagnóstico en pacientes sintomáticos, el control del tratamiento y el cribado en población de riesgo para detección de portadores asintomáticos en asociación a la serología. En el informe se deben consignar el tamaño, la ubicación y la clasificación del quiste, elementos indispensables para la decisión terapéutica, el control y el seguimiento de los pacientes. Otros métodos de diagnóstico por imágenes, como la tomografía computada o la resonancia nuclear magnética, se reservan para casos seleccionados con ecografía que puede ser de tipo dudosa. Debido a la mayor prevalencia de la enfermedad en áreas rurales, los médicos generales de hospitales de baja complejidad y centros de atención primaria de estas zonas deberán recibir entrenamiento en ecografía de campo para mejorar la sospecha diagnóstica y proceder a la derivación a un especialista. Ante la presencia de un caso sospechoso, detectado en un cribado ecográfico, se deberán elaborar la interconsulta respectiva para su derivación y posterior estudio. En el caso, como hablábamos recién, de una hidatidosis pulmonar, se debe considerar la radiografía de tórax como la técnica de elección para el diagnóstico en pacientes sintomáticos y el control del tratamiento. Otros métodos de diagnóstico por imágenes como la tomografía computada o la resonancia nuclear magnética se reservarán para casos seleccionados o con radiografía dudosa. El diagnóstico serológico se realiza utilizando técnicas de laboratorio para la detección de anticuerpos circulantes. Actualmente se utilizan métodos como el ELISA y el Western blot, debido a su alta sensibilidad y especificidad. Estas técnicas permiten detectar anticuerpos específicos contra antígenos del parásito y son de elección si se desea estudiar casos sospechosos. La técnica de ELISA, que ya hemos visto, se utiliza para cribado, sería para la detección de inmunoglobulina G. Y el Western blot es la técnica de confirmación en pacientes adultos. En el caso de los niños, esta presenta mayor utilidad para el cribado por ser más sensible en toda esta población. En todos los casos, la negatividad de una prueba serológica no descarta la presencia de un quiste hidatídico, tanto en portadores asintomáticos como en pacientes sintomáticos. Para el control del tratamiento, la detección de la inmunoglobulina E por el método ELISA permite hacer el seguimiento en los controles postoperatorios a los 10 y 30 días y a los 3 y 6 meses. Este examen normalmente se negativiza a los 30 días post cirugía. En el caso de pacientes bajo tratamiento médico, se propone realizar determinaciones cada 3 a 6 meses o hasta que la inmunoglobulina E sea negativa. Para las medidas de control, el tratamiento de la hidatidosis se basa en el empleo de cirugía, fármacos antihelmínticos y una técnica que se denomina PAIR. El tratamiento indicado depende de la edad y las enfermedades asociadas de las personas afectadas, sus síntomas, la localización y el tamaño de los quistes, y si están activos o no. También influyen la experiencia del equipo médico quirúrgico y la disponibilidad de medios técnicos. A menudo no se realiza ninguna medida activa y se observa la evolución clínica y radiológica del paciente.
Las características de los quistes que determinan el tipo de tratamiento para la equinococosis más recomendados son el tamaño mayor o menor de 5 centímetros y el aspecto ecográfico del quiste. Se debe mirar si tienen tabiques o vesículas hijas. Los quistes se clasifican en activos, en transición, con quistes en proceso de degeneración pero que siguen siendo fértiles, e inactivos, con quistes degenerados o calcificados y no fértiles. La cirugía se realiza para resecar el quiste en los casos de aquellos de gran tamaño y si son superficiales y tienen riesgo de rotura. También si se localizan en órganos vitales o si están infectados. En los casos de afectación, la especie menos frecuente es Echinococcus multilocularis. Siempre se debe realizar cirugía, seguida de la administración de fármacos antiparasitarios, como hemos visto albendazol o mebendazol, durante aproximadamente 2 años. La técnica PAIR que les mencionaba recién, que es punción, aspiración, inyección y reaspiración, consiste en pinchar el quiste bajo el control ecográfico, sacar el líquido, inyectar una sustancia que mate a las larvas y luego volver a aspirar 15 minutos después. Esta técnica no se realiza en quistes calcificados o que estén comunicados con la vía biliar. En cuanto a fármacos, se dispone del albendazol. Se toman dosis de 400 miligramos 2 veces al día durante varios meses. A veces se asocia con otro fármaco para mejorar los resultados. En ocasiones el tratamiento puede durar años, con ciclo de tratamiento y descanso, si la cirugía no es factible o no fue suficiente, como sucede, por ejemplo, en algunos casos de hidatidosis de la columna vertebral. Para la prevención, la hidatidosis es asintomática en los perros y el ganado, por lo que es difícil saber qué animales están afectados. Aún así, se puede prevenir con campañas de salud pública, dando tratamiento antiparasitario a los perros y mejorando la higiene en los mataderos. En este sentido, es importante no alimentar a los perros con vísceras de ganado sacrificado, así como evitar que los más pequeños de la casa sean lamidos por canes o bien ingieran tierra jugando o ya sea accidentalmente. Por otro lado, ya hay una vacuna disponible para ganado ovino que podría servir de ayuda en la prevención y el control de la hidatidosis. No está de más lavarse las manos después de acariciar un perro, así como lavar bien siempre todas las frutas y verduras, hongos y bayas o lo que se pueda llegar a comer, ya sea cruda o hayamos recogido, por ejemplo, del campo. Por último, les dejo la ficha epidemiológica. Recuerden que la hidatidosis es una enfermedad de denuncia obligatoria y es correspondiente de que ustedes llenen, cuando tienen un caso diagnosticado y confirmado de hidatidosis, puedan llegar a llenar toda esta ficha y que sea posible que pueda llegar a todos los centros de control de toda la Argentina. Para la bibliografía que pueden utilizar, tienen muchos papers, sobre todo de acá de Mendoza, que se ha hecho y se ha logrado una investigación muy buena en cuanto a la hidatidosis. Como al principio les decía, estamos en una zona endémica de esta enfermedad y pueden consultar mucho si es de interés toda la teoría que pueden encontrar en los papers. Muchas gracias por su atención.